Imagínate por un momento que estamos en el año 1973. Entras en la cocina de tu abuela en cualquier pueblo o barrio de España y lo primero que ves sobre la mesa es una cabeza de cerdo entera, recién traída de la carnicería, lista para ser hervida durante horas para hacer queso de cabeza o bran. En la repisa de la ventana, unas perdices cazadas el domingo cuelgan del revés, desprendiendo ya un olor intenso que hoy encendería todas las alarmas sanitarias, pero que en aquel entonces era la señal inequívoca de que estaban en su punto exacto de maduración. En la puerta de casa, el repartidor ha dejado los cascos de vidrio con leche de vaca entera, directa de la vaquería local, donde la nata ya empieza a espesar en la superficie antes de que nadie la hierva. Nada de esto resultaba extraño, nadie se escandalizaba y, por supuesto, nada de esto era ilegal. De hecho, era la rutina absoluta de un martes cualquiera en millones de hogares. Hoy en día, la mitad de estas prácticas comunes provocarían una inspección de sanidad fulminante, multas astronómicas y la clausura inmediata de cualquier establecimiento. Lo que tu madre o tu abuela consideraban perfectamente normal, higiénico y nutritivo, hoy está tipificado como un riesgo grave para la salud pública o directamente como una infracción legal. Este viaje en el tiempo no es solo un ejercicio de nostalgia culinaria, sino una radiografía de cómo ha cambiado nuestra relación con la comida, el sabor y la seguridad. A lo largo de este episodio vamos a analizar cómo el progreso normativo y los frigoríficos modernos nos han salvado de intoxicaciones masivas, pero también cómo han aniquilado texturas, aromas intensos y métodos de conservación tradicionales que definieron a generaciones enteras. Al final de este video, no solo entenderás por qué los tomates ya no saben como los de antes, o por qué las empanadas de las pastelerías ya no se exhiben a temperatura ambiente durante todo el día, sino que también descubrirás cómo rescatar de forma totalmente segura y legal esos sabores perdidos en tu propia cocina actual, evitando los errores críticos que cometían nuestros antepasados sin saberlo. Para entender cómo pasamos de la cocina del sentido común y el instinto a la era hiperregulada del etiquetado obligatorio, debemos clasificar estos viejos hábitos culinarios en tres grandes categorías que transformaron la gastronomía doméstica española. La primera categoría es la gestión de la carne y los productos frescos mediante la maduración extrema y el aprovechamiento total del animal. En los años 70, el concepto de cadena de frío era un lujo intermitente. El carnicero del mercado central despachaba piezas que dependían de la sal, el vinagre, la manteca o el simple aire fresco para aguantar la semana. Platos tradicionales como las vísceras, las criadillas, los sesos rebozados o los embutidos caseros hechos en el patio trasero de las casas rurales formaban parte de una economía de subsistencia donde el desperdicio era un pecado. La segunda categoría abarca los lácteos y fermentados sin procesar. La leche cruda de despacho directo y los quesos artesanales elaborados con leche sin pasteurizar eran la norma en la España rural y periférica. Estos productos poseían una carga bacteriana viva que variaba según la estación del año y los pastos, otorgando sabores complejos, ácidos y profundos que la industria láctea moderna ha homogeneizado por completo mediante la pasteurización y la UHT. La tercera categoría es la de los aditivos e ingredientes industriales de primera generación, como los colorantes derivados del alquitrán de hulla para dar ese color rojo o naranja chillón a los refrescos de la época. Los edulcorantes artificiales primitivos, como los ciclamatos y las grasas de fritura reutilizadas hasta el infinito en las freidurías de barrio. La gran diferencia entre aquella época y la nuestra radica en la percepción del riesgo. Antes, el sabor se construía a través de la degradación controlada del alimento, como el sutil toque rancio de un jamón bien curado o el punto alto de la caza. Mientras que hoy la prioridad absoluta es la esterilidad y la predictibilidad del producto final. Si analizamos al detalle los ejemplos más emblemáticos de esta transición, el choque cultural es fascinante. Piensa en las empanadas, los pepitos de ternera o las agujas de hojaldre rellenas de carne que permanecían expuestas en el mostrador de la pastelería desde las 8 de la mañana hasta el cierre.
bajo el sol de la tarde que entraba por el escaparate. El huevo o la gelatina del relleno actuaban como un caldo de cultivo perfecto, pero la sabiduría popular dictaba que si la masa estaba bien horneada y crujiente, el interior estaba protegido. El sabor de esos hojaldres era denso, grasiento y profundamente reconfortante. Una textura que las normativas actuales de control de temperatura, por debajo de los 8 grados, han transformado en masas blandas y refrigeradas que pierden toda su gracia crujiente al comerlas frías. Otro caso radical era el uso de cazuelas de barro vidriadas, con esmaltes que contenían compuestos de plomo, para almacenar escabeches, encurtidos y conservas caseras de pimientos o berenjenas durante meses. El vinagre y la acidez del preparado disolvían lentamente el plomo del esmalte, incorporándolo a la salsa. El resultado era un sabor dulzón y metálico muy característico que hoy sabemos que era una contaminación silenciosa. En cuanto a las carnes, el colgar las perdices o los cojejos por el cuello en la despensa, hasta que la gravedad hiciera que las plumas o la piel se desprendieran casi solas, buscaba romper las fibras musculares duras mediante las propias enzimas del animal. Este proceso, que rozaba la putrefacción controlada, generaba notas de sabor umami, toques de queso curado y una extrema ternura en el paladar, que hoy es ilegal comercializar fuera de cámaras frigoríficas con atmósfera controlada. Lo que nuestros abuelos llamaban maduración consolera, las agencias de seguridad alimentaria contemporáneas lo definen llanamente como una carga bacteriana peligrosa. Recuperar estos perfiles de sabor históricos en el siglo XXI sin terminar en urgencias es un arte que requiere técnica, rigor y el equipo adecuado. El primer truco para emular la densidad y el sabor untuoso de las antiguas frituras de mercado o de las empanadas de pueblo no es reutilizar el aceite usado durante meses, un error crítico que genera compuestos polares nocivos, sino volver al uso de grasas animales puras y estables. Utilizar manteca de cerdo ibérico de buena calidad, combinada con un toque de aceite de oliva, virgen extra para confitar carnes o freír masas, te dará esa textura crujiente. Seca en superficie y con un trasfondo profundamente cárnico que los aceites vegetales refinados modernos jamás podrán replicar. Si buscas la ternura extrema de la caza madurada al estilo antiguo, nunca dejes una pieza a temperatura ambiente en la cocina. El método moderno seguro consiste en la maduración en seco en la parte más fría de tu nevera doméstica, envolviendo la pieza limpia en papel absorbente que debes cambiar a diario, manteniendo la temperatura estrictamente a 2 grados durante un máximo de 4 o 5 días. Para los lácteos, si extrañas la untuosidad de la leche de antes, evita la trampa de comprar leche cruda ilegal sin garantías. En su lugar, busca leche fresca pasteurizada entera no homogeneizada en tiendas de proximidad. Esto te permitirá ver de nuevo esa capa de nata real en el cuello de la botella tras dejarla reposar, ideal para cortar el café o para preparar postres tradicionales como arroz con leche con la cremosidad auténtica de los años 70, pero con riesgo cero de contaminación. En resumen, la evolución de nuestras cocinas ha sido un viaje de ida y vuelta entre el sabor salvaje y la seguridad absoluta. Para asegurarte de que aplicas lo mejor del pasado sin los riesgos del ayer, sigue esta lista de verificación esencial. 1. Sustituye los aceites refinados multiusos por grasas tradicionales como la manteca o el aceite de oliva, virgen extra para guisos y masas. 2. Utiliza la maduración en frío controlado dentro de la nevera para ablandar carnes, en lugar de la exposición ambiental. 3. Descarta por completo el uso de vajilla antigua de barro o cerámica, heredada para almacenar alimentos ácidos como vinagretas o escabeches. Y 4. Apuesta por ingredientes enteros, cocinando las piezas de carne con su propio hueso y colágeno para obtener esa gelatina natural que sostenía los platos de nuestras abuelas. Al final, la cocina tradicional no consistía en ser temerarios, sino en comprender los límites del producto y el clima de cada estación. Ahora me interesa mucho saber tu experiencia y la de tu familia. ¿Qué costumbre culinaria de tu infancia o de tus abuelos recuerdas que hoy en día parecería una auténtica locura sanitaria?
¿Llegaste a probar la leche directa del lechero o los embutidos de matanza casera en el pueblo? Déjamelo abajo en los comentarios. Dale al botón de suscribirte para no perderte los próximos análisis de historia gastronómica. Y nos vemos en el próximo video. Para comprender el abismo que separa la mesa de nuestros abuelos de la nuestra, debemos clasificar aquellos hábitos en 3 grandes categorías que definían el día a día en la España de los 70. La primera es la gestión radical del producto fresco y la maduración al límite. En una época donde el frigorífico familiar solía ser un electrodoméstico pequeño y ruidoso que apenas congelaba, la despensa o la fresquera del patio eran los verdaderos centros de operaciones. Las piezas de caza, como las perdices o los conejos de monte, no se consumían inmediatamente. Se sometían al proceso del faisanado, un método de maduración donde el animal entero, con vísceras y plumas, se colgaba en un lugar fresco hasta que los propios jugos internos rompían las fibras de la carne. El comensal de la época buscaba ese punto de bravura en el paladar, una potencia aromática que hoy asociaríamos con el deterioro, pero que entonces era el estándar de la alta cocina casera. La segunda categoría abarca la cultura de la manteca y la fritura infinita. En las cocinas de barrio y en las churrerías, el aceite de oliva o la manteca de cerdo no se desechaban tras unos pocos usos. Se filtraban con un paño de algodón y se reponían constantemente en una rueda sin fin. Esa grasa vieja, que iba oscureciéndose hasta adquirir tonos caoba, acumulaba las moléculas de sabor de cientos de raciones de calamares, patatas y croquetas pasadas por la sartén. El resultado era una costra dorada y un sabor denso, casi ahumado, que es imposible de recrear con los aceites industriales modernos, sometidos a controles estrictos de compuestos polares. La tercera categoría es la de los ingredientes crudos y los aditivos descontrolados en los dulces caseros. Preparar una natilla, un merengue para las milhojas o una mayonesa para la ensaladilla rusa implicaba cascar los huevos directamente del corral en el vaso de la batidora, sin pasteurizar y sin importar que la temperatura de la cocina rozara los 30 grados en pleno julio. A esto se sumaba el uso alegre de colorantes artificiales concentrados para dar ese tono amarillo chillón a los arroces, o el naranja radiactivo a los refrescos de jarabe. La gran diferencia con el presente no era una falta de higiene consciente, sino una relación diferente con la naturaleza del alimento. Se confiaba en la vista, en el olfato y en la resistencia del propio cuerpo para procesar una cocina viva, intensa y cargada de carácter. Si ponemos la lupa sobre las recetas más icónicas de esa España de los 70, el choque entre lo que era normal y lo que hoy es ilegal resulta asombroso. El ejemplo rey es, sin duda, la pastelería y la tapa de mostrador. Piensa en una bandeja de ensaladilla rusa con su montaña de mayonesa casera, o en unas agujas de hojaldre rellenas de carne picada y huevo duro, descansando sobre la barra de aluminio de un bar de carretera o una cafetería de barrio. No había vitrinas refrigeradas automáticas, solo un cristal para proteger el plato de las moscas. Esas empanadas y pasteles de carne pasaban allí toda la jornada, templándose con el calor ambiental de la tarde. Las grasas del relleno se fundían con la masa, creando una textura untuosa, jugosa y un sabor concentrado que hoy ha desaparecido. Las normativas actuales obligan a mantener estos productos con huevo o carne por debajo de los 8 grados, lo que se traduce en hojaldres endurecidos por el frío y mayonesas industriales de bote, seguras pero insípidas. Otro caso fascinante es el del queso de cabeza o chicharrones, elaborado en las cocinas domésticas tras la matanza del cerdo. Tu abuela compraba la cabeza entera al carnicero, con orejas, careta y lengua, y la hervía durante una mañana entera en una olla enorme con pimienta, clavo y laurel. Luego, deshilachaba la carne templada a mano y la prensaba en un molde utilizando los propios jugos y el colágeno natural de los huesos para que cuajara al enfriarse. Esas porciones de embutido gelatinoso se vendían o se repartían de vecino a vecino envueltas en papel de estraza. Una economía circular de barrio que hoy violaría el reglamento de higiene de los alimentos por falta de trazabilidad, homologación y control microbiológico.
Tampoco podemos olvidar las cazuelas de barro esmaltadas con compuestos de plomo, donde se almacenaban las perdices en escabeche o los pimientos asados durante meses en la despensa. La acidez del vinagre disolvía de forma microscópica el metal del esmalte, otorgando un regusto dulce y metálico muy particular a la salsa. Una firma de sabor que hoy sabemos que era peligrosa, pero que entonces formaba parte de la identidad de las conservas de la abuela. Los sabores de nuestra infancia estaban moldeados por procesos químicos que la ley actual considera un atentado contra la salud. Traer de vuelta los perfiles de sabor de esa cocina setentera, sin poner en riesgo la salud de tu familia, es un reto culinario maravilloso que puedes lograr con un poco de técnica moderna. El primer gran secreto para conseguir la jugosidad extrema de las empanadas y pasteles de carne de antes no está en dejarlos al sol en la cocina, sino en el manejo del colágeno y la grasa. Si preparas un pastel de carne o una empanada gallega tradicional, añade a la cocción del relleno una punta de jamón o unas manitas de cerdo para concentrar los jugos. Al hornear el hojaldre o la masa de pan, hazlo a alta temperatura para sellar el exterior y deja que repose a temperatura ambiente solo el tiempo justo para que los jugos se asienten antes de servir, logrando ese mordisco untuoso sin dar margen a las bacterias. Para imitar el sabor de aquellas frituras memorables sin caer en el error crítico de usar aceite quemado cargado de compuestos polares, el truco definitivo es la combinación de grasas estables. Mezcla un 70% de aceite de oliva virgen extra de variedad picual, altamente resistente al calor, con un 30% de manteca de cerdo ibérico pura. Esta mezcla te dará una costra dorada, crujiente y con ese trasfondo cárnico y profundo de las cocinas antiguas, ahorrando además en el desgaste del aceite, ya que esta combinación aguanta mejor las altas temperaturas sin degradarse. Si lo tuyo son los escabeches y quieres recrear el equilibrio de acidez de las viejas cazuelas de barro sin el peligro del plomo, utiliza ollas de hierro fundido esmaltado moderno o acero inoxidable de fondo grueso. Para compensar la ausencia del regusto dulzón que aportaban los antiguos esmaltes metálicos, añade un toque sutil de azúcar moreno o una ramita de canela al vinagre de vino blanco. Esto suavizará la agresividad del ácido y te dará ese perfil redondo, viejo y reposado que caracterizaba a las perdices o codornices en escabeche de nuestras abuelas. El ahorro en esta cocina pasa por aprovechar los cortes económicos que hoy descartamos, como la oreja o la carrillera, cocinándolos a fuego lento para extraer su gelatina natural. En definitiva, la cocina de los años 70 en España se movía en una delgada línea entre la genialidad del instinto y el riesgo microbiológico. Las normativas actuales nos han traído seguridad y tranquilidad a la mesa, pero en el camino hemos sacrificado texturas crujientes, aromas salvajes y esa intensidad que solo se consigue respetando los tiempos naturales del alimento. Recuperar esa herencia no significa cometer imprudencias, sino aplicar la técnica moderna para revivir la esencia de los platos de nuestras abuelas. Para asegurarte de que rescatas el auténtico sabor de antes con total seguridad, sigue esta mini checklist en tu próxima sesión de cocina. 1. Utiliza manteca de cerdo ibérico combinada con aceite de oliva para lograr esa fritura densa y crujiente de las antiguas freidurías. 2. Cocina las carnes y rellenos de empanada con sus propios huesos y cartílagos para obtener la gelatina natural que aporta untuosidad sin necesidad de aditivos. 3. Madura las piezas de carne siempre en el estante más frío de la nevera y envueltas en papel absorbente, nunca a temperatura ambiente. Y 4. Destierra las cazuelas de barro antiguas, con esmaltes sospechosos para tus recetas ácidas y cámbiate al hierro fundido esmaltado moderno. Al final, nuestras madres y abuelas no eran temerarias, simplemente cocinaban en un país que aún no estaba tan minuciosamente inspeccionado y donde el sentido común era el ingrediente principal de cada jornada. Ahora me interesa mucho conocer tu historia. ¿Qué plato o costumbre culinaria de tu infancia recuerdas que hoy en día haría llevarse las manos a la cabeza a un inspector de sanidad?
¿Llegaste a ver las piezas de casa colgadas en el patio o a comer las empanadas expuestas todo el día en el mostrador del bar del pueblo? Déjamelo abajo en los comentarios. Dale al botón de suscribirte para seguir explorando los secretos perdidos de nuestra gastronomía y nos vemos en el próximo episodio.